el día en que debía asistir a la lectura del testamento de mi hijo. Jamás imaginé que una advertencia inesperada cambiaría por completo el rumbo de esa jornada. Me llamo Rosa María, tengo 62 años, y esa mañana de martes me dirigía al despacho del abogado con el corazón pesado, todavía desgarrado por la pérdida de mi querido Eduardo, fallecido apenas un mes atrás. El dolor seguía tan vivo que hasta respirar resultaba un tormento. Había llegado con anticipación, como suelo hacerlo siempre, y aparqué mi viejo Honda azul frente al edificio del centro, mientras me armaba de valor para enfrentar a Lía, mi nuera, que desde el funeral se mostraba con una frialdad que me inquietaba. Un hombre se aproximó a mi coche. Era un sujeto de aspecto humilde, con la ropa desgastada pero limpia, de mirada seria y profunda, como alguien que había visto demasiado en la vida. Al principio sentí un sobresalto, temiendo un asalto, pero su voz fue grave y respetuosa. «Señora, ¿es usted la madre de Eduardo Martínez?» Mi corazón se aceleró, incapaz de comprender cómo aquel desconocido sabía el nombre de mi hijo. Apenas asentí y entonces, con un tono cargado de urgencia, me lanzó una advertencia que me heló la sangre. «No suba a ese carro cuando salga. Su nuera estuvo aquí hace unos minutos y la vi agachada bajo el vehículo, manipulando algo con unas herramientas». El pánico me trepó por la espalda. Bajé apenas la ventanilla, con la prudencia de quien no sabe si debe confiar. «¿Qué está diciendo?», alcancé a murmurar, sintiendo la voz ajena, distante. El hombre señaló la parte delantera del coche. La vi hincada junto a la rueda, moviendo algo con alicates. Cuando notó que la observaba, se puso nerviosa y se marchó deprisa. Tiró una toalla en ese contenedor. Seguí con la mirada su dedo hasta el bote de basura cercano a la entrada del edificio. Algo en su relato, en la forma sencilla y firme de contarlo, me estremeció. «¿Quién es usted?», pregunté, intentando recuperar la compostura. «Carlos», dijo. «Trabajé en la construcción de este edificio. Conozco a la gente que viene por aquí. Su hijo siempre me saludaba. Era buen hombre. Por eso me preocupé». Sus palabras abrieron una grieta entre el miedo y la gratitud. Eduardo siempre fue así, atento con todos, sin importar su condición. Miré el reloj. 9:55. La reunión empezaría en 5 minutos. Tenía que decidir, creer a un desconocido o atribuirlo a una extraña coincidencia. Tragué saliva. «Gracias por avisarme», atiné a responder. «Debo subir a la lectura, pero ¿podría esperarme? Quisiera hablar con usted cuando salga». Carlos asintió sin dudar. «Aquí estaré. Tenga cuidado con esa mujer». Salí del coche con las piernas flojas. Cada paso hacia el vestíbulo se sentía como hundirme en arena movediza. ¿Por qué? ¿Lía tocaría mi vehículo? ¿Qué pretendía? La sospecha, oscura y fría, comenzó a anidar en mi pecho. El ascensor subía con una lentitud desesperante hacia el 7º piso. Mientras miraba las luces encenderse una a una, mi mente no dejaba de revolver la escena. Lía inclinada sobre mi carro, el rostro tenso de Carlos, la advertencia urgente. Cuando por fin se abrieron las puertas, el pasillo me condujo hasta la sala de conferencias. A través de las paredes de vidrio distinguí la silueta de Lía sentada frente al abogado. Su figura erguida me pareció más fría que nunca. Abrí la puerta con esfuerzo, y en cuanto nuestros ojos se cruzaron, el cambio en ella fue inmediato. Su piel perdió el color, su respiración se agitó, como si hubiera visto a un espectro. El licenciado Herrera se levantó sonriente. «Rosa, María, justo a tiempo. Podemos comenzar». No terminó la frase. Lía se tambaleó, llevándose una mano al pecho, y emitió un sonido extraño, como si le faltara el aire. Me acerqué, pese al temor que me inspiraba su reacción, y pregunté: «¿Estás bien?». Apenas logró balbucear. «Tú deberías estar», y se desplomó sobre la mesa, inconsciente.
El abogado corrió a asistirla, mientras yo permanecí, paralizada en el umbral. Aquellas palabras inconclusas resonaban como campanas en mi mente. Tú deberías estar muerta. El hielo recorrió mi cuerpo al pensarlo. La sala se llenó de tensión. Mientras el licenciado Herrera intentaba reanimarla, yo observaba con el corazón acelerado. La ambulancia tardó 12 minutos que parecieron eternos. Lía, recostada, en la silla, comenzó a recuperar la conciencia con ayuda de agua fría en sus muñecas. Cuando finalmente abrió los ojos, me miró fijamente, y en esa mirada percibí algo más que cansancio. Había miedo, confusión, y una sombra de culpa que me erizó la piel. No necesito hospital, murmuró con voz débil. Solo ha sido el estrés. Han sido días duros desde que Eduardo se quebró al pronunciar su nombre. Pero aquella quiebra me sonó ensayada, como si fuera parte de un guión. Los paramédicos insistieron en llevarla a revisión, pero ella se negó con firmeza. Cuando quedamos de nuevo a solas con el abogado, trató de justificarse. Perdona si te asusté, Rosa María. Es que tu rostro me recuerda tanto a Eduardo. A veces olvido que ya no está. Sus palabras me sonaron falsas, aprendidas de memoria. 3 años de relación y jamás había dicho que mi hijo y yo nos parecíamos. Herrera carraspeó incómodo y retomó su papel. Si se sienten listas, procederemos con la lectura del testamento. Durante la lectura del testamento, apenas logré concentrarme. El abogado repasaba con voz monótona cada disposición de Eduardo. Como esperaba, la casa familiar quedaba a mi nombre, pero luego escuché algo que me desconcertó. La cuenta de ahorros conjunta y las inversiones del último año pasaban a ser exclusivamente de Lía. Fruncí el ceño. Inversiones. ¿De qué hablaba? Estuve con Eduardo casi a diario en sus últimos meses. Él compartía sus pensamientos conmigo, sus miedos y planes. Jamás mencionó fondos mutuos ni movimientos financieros significativos. Lía, con voz calculada, intervino. Eduardo decidió no preocuparte con esos detalles mientras lo cuidabas. Sus palabras me calaron hondo. El licenciado prometió entregarme copia de los documentos al día siguiente, y asentí en silencio, aunque por dentro mi desconfianza crecía como fuego. Al terminar, Lía se levantó rápido, alegando una cita médica. Caminó hacia su auto sin mirarme. La observé alejarse con la sensación amarga de que escondía mucho más de lo que aparentaba. Entonces recordé a Carlos. Lo busqué con la mirada y lo hallé en una banca del estacionamiento, esperándome como había prometido. Al acercarme, se puso de pie con respeto. ¿Cómo le fue, señora?, preguntó. Sus palabras me devolvieron de golpe a la realidad. Confusa, admití con un suspiro. Necesito que me muestre exactamente lo que vio. Carlos asintió y me condujo hasta la rueda delantera derecha de mi coche. Se agachó y señaló con el dedo. Aquí estaba, manipulando algo cerca de los frenos. La sangre me bajó a los pies. De inmediato marqué el número de Miguel, el mecánico que había cuidado de nuestros autos por 15 años. Miguel, necesito que vengas urgente. Es una emergencia. Llegó en 20 minutos con su camioneta llena de herramientas. Mientras tanto, Carlos me relataba más detalles. Esa mujer estaba muy nerviosa. Miraba la entrada como esperando que nadie la viera. Cuando terminó, se limpió las manos con cuidado, como quien no quiere dejar rastros. Miguel se tendió bajo el coche con una linterna y tras unos minutos salió con el rostro serio. Rosa María, alguien cortó parcialmente el cable. De los frenos. No es desgaste, es sabotaje. Sentí que el suelo se hundía bajo mí. Miguel agregó con voz grave. Si hubieras conducido hoy, habrías tenido un accidente grave en cualquier bajada. Carlos me puso una mano en el hombro. Lo lamento, señora. Ojalá me hubiera equivocado. El aire me faltaba. Miguel sostuvo, el cable dañado frente a mí, como una prueba irrefutable. Esto fue hecho a propósito, recalcó. No hay duda. Si hubieras frenado de golpe,
el carro no habría respondido. Mi mente giraba a 1000 por hora. Lía había llegado temprano, había tocado mi auto, se había desmayado al verme viva, y ahora todo cobraba sentido. Quería evitar que asistiera a la reunión. ¿Puedes arreglarlo hoy mismo?, le pedí con voz temblorosa. Sí, claro, pero deberías llamar a la policía. Esto es intento de homicidio. Negué con la cabeza. Aún no. Primero debo entender qué más está pasando. Miguel me miró preocupado, pero asintió y se puso a trabajar. Mientras tanto, recordé la expresión de Lía al verme en la sala. No era simple sorpresa, era terror. Terror porque yo seguía viva. Y si me había mentido sobre inversiones, ¿qué más me estaba ocultando? Esa noche, ya en casa, no logré conciliar el sueño. Frente a las fotos de Eduardo, con su sonrisa franca, pensé en Lía. En esas imágenes su rostro siempre aparecía distinto, calculador, frío. El corazón me gritaba que algo más oscuro estaba escondido tras su aparente duelo. A las 6 de la mañana siguiente, el timbre me despertó sobresaltada. Al abrir la puerta, encontré a Carlos, con la misma ropa del día anterior, aunque más limpia. Traía una bolsa de papel en las manos y el rostro serio. Perdone que venga tan temprano, señora Rosa María, pero no pude dormir. Tengo algo que mostrarle. Lo invité a pasar a la cocina y le serví una taza de café. Sus dedos temblaban ligeramente mientras sacaba de la bolsa una toalla manchada y unos alicates pequeños. Los recogí de la basura después de que usted se fue. Pensé que podrían ser importantes. Al observarlos, noté que la tela tenía restos de grasa, pero también unas marcas rojizas que me helaron la sangre. Los alicates conservaban residuos, metálicos en las puntas. Tragué saliva y pregunté lo inevitable. Carlos, ¿con qué frecuencia ha visto a mi nuera por este edificio? Se rascó la barbilla antes de responder. En los últimos 2 meses, la he visto unas 5 o 6 veces, siempre sola, nunca acompañada por su esposo, y actuando extraño. ¿Extraño cómo? Insistí. Nerviosa, mirando a todos lados, como si temiera ser descubierta. Una vez hasta lloraba, pero al verme se detuvo de golpe, como si fingiera. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Y Eduardo? ¿Lo vio alguna vez acompañarla?, pregunté con ansiedad. Carlos negó con la cabeza. No, señora. De hecho, las últimas veces que lo vi, se notaba muy enfermo. Más delgado, pálido. Me dio mucha pena porque siempre había sido fuerte. Sus palabras me perforaron el corazón. Recordé cada visita al hospital, cada tarde en que Eduardo apenas podía mantener los ojos abiertos. Una sospecha horrenda empezó a gestarse en mi mente, tan cruel que me resistía a pronunciarla. Carlos, ¿hay consultorios médicos en ese edificio? Sí, en el 4º piso hay varios, además de una farmacia en la planta baja. Mis manos comenzaron a temblar. Lía siempre insistía en acompañar sola a Eduardo a las citas, diciéndome que era demasiado doloroso para mí verlo sufrir. Yo, confiada, aceptaba. Carlos bajó la voz. La última vez que vi a su nuera, hace como 3 semanas la seguí. Entró al 4º piso y estuvo allí más de 1 hora. Luego salió con una bolsa de la farmacia. Parecía satisfecha, como si hubiera conseguido algo importante. Sentí un nudo en el estómago. Justo 3 semanas atrás había sido cuando Eduardo empeoró de golpe. El eco de aquellas palabras me perseguía. 3 semanas atrás, Eduardo se había deteriorado con una rapidez que los médicos consideraron normal dentro de su condición. Pero yo lo había sentido distinto, demasiado brusco, casi antinatural. Tragué saliva y miré a Carlos con decisión. Necesito ir al edificio de nuevo. Quiero hablar con la gente del 4º piso y con la farmacia. ¿Me acompañaría? Él asintió sin dudar. Claro que sí, señora. Aunque... ¿está pensando lo mismo que yo? No respondí. La sola idea me parecía monstruosa. A las 9 de la mañana ya estábamos en la farmacia. La dependienta,
Una mujer mayor de lentes reconoció de inmediato la descripción de Lía. Ah, la señora del cabello rizado. Venía seguido. Compraba medicamentos muy específicos. Mi corazón se aceleró. ¿Qué clase de medicamentos? La mujer dudó, pero luego confesó. Morfina líquida, en grandes cantidades. Decía que era para su esposo. Sentí que el mundo se tambaleaba. Sí, Eduardo tomaba morfina bajo control médico, pero todo estaba regulado por su oncólogo. ¿Por qué Lía compraría más y sin receta? ¿Recuerda la última vez que vino? Hace un mes. Se llevó varios frascos, insistiendo en que el doctor había ordenado aumentar la dosis. Salimos de la farmacia con el alma encogida y subimos al cuarto piso. Allí había varios consultorios. En uno de ellos, el doctor Ramírez reconoció sin titubeos la descripción de Lía. Sí, la recuerdo. Venía con frecuencia. Decía trabajar para una compañía de seguros y pedía información sobre ciertos pacientes. Fruncí el ceño. ¿Qué tipo de información? El médico suspiró. Detalles sobre sobredosis de medicamentos, especialmente de morfina y otros opiáceos. Alegaba que era para casos de seguros por muerte accidental o natural, pero nunca me convenció. Sentí un vacío en el estómago. Carlos y yo nos miramos horrorizados. Doctor, ¿es posible que alguien acelere la muerte de un paciente terminal con dosis excesivas de morfina? Él me observó con seriedad. Por supuesto, una sobredosis puede confundirse con un desenlace natural. Solo un examen toxicológico, muy específico, lo revelaría, y rara vez se solicita en pacientes de cáncer. Las palabras se clavaron en mí como cuchillos. Salimos sin decir nada, con el silencio pesado de quien comprende lo innombrable. Lía no solo intentó matarme al manipular mi coche, también había arrebatado la vida de mi hijo. Al llegar a mi carro, Carlos me habló con cautela. Señora, Rosa María, ¿qué hará ahora? Me quedé en silencio unos segundos, mirando el cielo nublado. Mi corazón se rompía en pedazos con cada latido. Voy a reunir pruebas, y cuando las tenga, Lía pagará por lo que hizo. Apenas reconocí mi propia voz, firme y quebrada a la vez. La idea me helaba. Eduardo no había muerto por el cáncer, sino envenenado lentamente por la mujer en la que confiábamos. Durante los días siguientes, viví una doble vida. Por fuera, respondía llamadas de Lía fingiendo normalidad, como si siguiera siendo la suegra que ella conocía. Por dentro, ardía un torbellino de rabia, dolor y deseo de justicia. Carlos se convirtió en mi inesperado aliado. Me contó que antes había trabajado en construcción hasta que una lesión en la espalda lo dejó sin empleo fijo. Conocía a mucha gente invisible para ojos como los de Lía, limpiadores, porteros, trabajadores que notaban cosas que otros ignoraban. Esa invisibilidad se volvió nuestra ventaja. El jueves por la mañana llegó con noticias. Hablé con la señora que limpia el edificio por las noches. Encontró cosas raras en la basura del cuarto piso. Mi pulso se aceleró. ¿Qué cosas? Frascos vacíos de medicamentos y papeles quemados. Los guardó pensando que serían importantes. Extendimos los papeles chamuscados sobre mi mesa de cocina, tratando de recomponer lo que quedaba legible. Muchas partes estaban destruidas, pero algunas palabras se distinguían con claridad. Dosis, efectos secundarios, síntomas de sobredosis. Uno de los fragmentos me dejó helada. Reconocí la letra de Lía sin dudarlo. Había escrito: incrementar gradualmente para evitar sospecha. Debe parecer natural. Otro trozo decía: síntomas compatibles con progresión de enfermedad. Sentí el estómago revuelto, como si hubiera tragado veneno. Aquello confirmaba lo que temía. No fue un descuido ni un arrebato, sino un plan frío y calculado para asesinar a Eduardo. Respiré hondo y miré a Carlos. Necesito entrar en la casa de Eduardo y Lía. Ahí debe haber más pruebas. Me miró con preocupación.
Pero ella vive allí. ¿Cómo piensa hacerlo? Eduardo me dio una llave de emergencia hace años. Nunca me la pidió de vuelta. Lía trabaja en una oficina de contabilidad. Sé que los martes y jueves está fuera de 2 a 6 de la tarde. Era jueves. El plan me asustaba, pero debía hacerlo. No podía quedarme de brazos cruzados mientras la verdad clamaba desde las sombras. A las 2:30 de la tarde, Carlos y yo estábamos frente a la casa que Eduardo había comprado con tanto esfuerzo. Una vivienda sencilla, con un pequeño jardín que él mismo cuidaba. Ver las flores marchitas, abandonadas bajo el descuido de Lía, me desgarró. Usé la llave que Eduardo me había dado años atrás y entramos en silencio. El ambiente era distinto. Ya no olía a café y canela, como cuando él vivía, sino a productos químicos y algo más indefinible. Revisemos su habitación, susurré. Al abrir la puerta del dormitorio principal, sentí un vacío. Las fotos familiares que antes adornaban la mesa de noche habían desaparecido, reemplazadas por retratos de Lía sola, como si Eduardo jamás hubiera existido. En el armario, tras una fila de zapatos, hallamos una pequeña caja escondida. Al abrirla, mi corazón se detuvo. Había frascos vacíos de morfina, jeringas usadas y, lo peor, un cuaderno donde Lía registraba día a día el deterioro de Eduardo. Leí con manos temblorosas. Día 15. Aumenté la dosis. Eduardo está más confundido. Excelente. Día 23. Los médicos no sospechan nada. Cada palabra era una puñalada. Seguí leyendo, con las lágrimas empañando mi vista. Día 30. Rosa María preguntó por qué Eduardo duerme tanto. Le dije que era el tratamiento. El golpe final llegó con las siguientes líneas. Día 40. Eduardo. Intentó llamarla para hablar de los medicamentos, pero lo impedí. Dije que deliraba por la fiebre. Necesito acelerar el proceso. Y más abajo. Día 45. Eduardo sospecha. Anoche escondió las pastillas bajo la lengua. Cambié a inyecciones mientras dormía. Sentí el pecho desgarrarse. Mi hijo había sabido que algo andaba mal. Había intentado pedirme ayuda, pero Lía lo había silenciado y envenenado poco a poco. «Señora, mire esto», dijo Carlos desde el baño. Me mostró un frasco de morfina líquida sin abrir, escondido entre los productos de limpieza. Pero lo más devastador estaba en el escritorio. En el último cajón hallé una carta, escrita con la temblorosa letra de Eduardo. «Mamá, si lees, esto es porque algo me pasó. Lía hace algo con mis medicinas. Cada vez me siento peor. Tengo miedo. Te amo. Cuídate de ella. Eduardo». La fecha era de 5 días antes de su muerte. El dolor me atravesó como un rayo. Mi hijo había partido consciente de su propia condena. Me derrumbé en silencio, abrazando la carta contra mi pecho, mientras las lágrimas caían sin control. Mi pobre Eduardo había muerto con el peso de la traición sobre sus hombros, sabiendo que la mujer a la que había amado lo estaba envenenando. Carlos se acercó y me ayudó a fotografiar cada evidencia: las páginas del cuaderno, los frascos, las jeringas y, por supuesto, la carta. Guardé el original conmigo, consciente de que era una pieza clave. «Debemos irnos antes de que regrese», me advirtió Carlos en voz baja. Salimos de la casa con el corazón encogido, y al cerrar la puerta sentí que algo en mí había cambiado. El dolor comenzó a transformarse en una fuerza distinta: determinación. Lía no solo había asesinado a mi hijo de la forma más cruel, sino que también había intentado borrar su memoria, vivir de sus bienes y eliminarme a mí. Mientras conducíamos de regreso a mi hogar, le dije a Carlos lo que me latía en el pecho. Ella intentará otra vez, no lo dudo. Si falló con el sabotaje del coche, buscará otro modo de callarme. ¿Y qué planea hacer, señora? Tendremos que tenderle una trampa. Necesitamos que confiese. El plan era arriesgado, pero era la única manera de asegurar justicia. Carlos consiguió una pequeña grabadora gracias a un amigo suyo que trabajaba en seguridad.
Además, me enseñó a usar una aplicación en el teléfono que podía transmitir en vivo lo que se registrara. Pasé horas practicando frente al espejo, ensayando frases, controlando mis gestos, preparándome para aparentar que no sabía nada. El viernes por la mañana le envié un mensaje a Lía. Necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Podemos vernos en el café donde solías ir con Eduardo? Es sobre la herencia. No tardó en contestar. Por supuesto, Rosa María. ¿A qué hora? Respondí. A las 3. Elegí ese lugar deliberadamente. Fue ahí donde Eduardo le había pedido matrimonio. Confiaba en que, por la carga emocional del sitio, bajara la guardia. Carlos se sentaría en una mesa cercana, fingiendo leer un periódico, listo para intervenir si algo salía mal. Llegué 10 minutos antes, y elegí una esquina discreta desde donde él pudiera observarme. Mis manos sudaban, el corazón me retumbaba. Cuando el reloj marcó las 3 en punto, Lía apareció. Lucía distinta, vestida con elegancia, el cabello recién arreglado, con un aire casi satisfecho. No parecía una viuda de duelo. Se sentó frente a mí con una sonrisa calculada. «Rosa María, te ves cansada. ¿Has estado durmiendo bien?», preguntó con fingida preocupación. La observé con cautela. «Es difícil dormir desde que Eduardo se fue», respondí, midiendo cada palabra. Por un instante, noté en su rostro una microsonrisa que intentó disimular. «Lo entiendo. Yo también lo extraño tanto», murmuró, aunque en sus ojos vi lo contrario. Tomé aire y decidí tantear el terreno. «Quería preguntarte sobre esas inversiones que mencionaste en la oficina del abogado. Eduardo nunca me habló de ellas, y él solía contarme todo». Lía se tensó, pero luego recuperó compostura. Hacia el final ya no estaba tan lúcido. Los medicamentos lo confundían. Sus palabras me atravesaron como puñales. Eduardo jamás olvidaba nada. Era meticuloso, incluso en su enfermedad. «Quizá tengas razón», respondí con aparente aceptación, aunque me sorprende que haya invertido tanto dinero sin comentarlo. Ella sonrió con una confianza que me resultó venenosa. Eran decisiones inteligentes. Eduardo quería asegurar mi futuro. Asentí, ocultando mi rabia. Y supongo que los médicos consideraron normal lo rápido que se deterioró al final. En ese instante, noté un destello en sus ojos, una chispa de orgullo perverso. «Sí», respondió con voz serena, aunque en sus labios asomaba un gesto extraño. «Eduardo tuvo suerte. No sufrió demasiado gracias a los medicamentos para el dolor. Fue una partida tranquila. Mi corazón latía con fuerza, pero fingí interés. Tú misma le administrabas las dosis, ¿verdad?». Claro, los doctores insistían en un horario estricto, él a veces olvidaba. Mentira. Eduardo nunca fue descuidado, mucho menos con su tratamiento. Pero tragué mi indignación y asentí. Debió ser duro verlo empeorar tan deprisa, insinué. Ella bajó la mirada, aunque alcancé a percibir un destello de satisfacción en sus ojos. Sí, fueron semanas difíciles, pero al menos no se prolongó demasiado. Yo lo ayudé a que fuera rápido, sin sufrimiento innecesario. La sangre me heló. ¿Qué quieres decir con eso? Levantó la vista y por primera vez vi su verdadero rostro, sin máscara. A veces, Rosa María, cuando se ama de verdad, hay que tomar decisiones que otros no entenderían. Yo lo liberé. Sentí un nudo en la garganta. Era la confesión que buscaba, envuelta en un disfraz de compasión. ¿Lo liberaste?, repetí con voz quebrada, buscando que se delatara más. Lía esbozó una sonrisa fría, carente de remordimiento. Sí, lo ayudé a no sufrir más de la cuenta. Aceleré lo inevitable. Me invadió una mezcla de rabia y horror, pero mantuve el semblante sereno. ¿Entonces aumentaste las dosis de morfina? Digamos que fui generosa con la medicina, contestó, disfrutando de mi reacción.
Eduardo era dulce, pero ingenuo. Al final, sirvió para algo útil. Ahora tengo los recursos para vivir la vida que siempre quise. Sus palabras fueron un puñal en mi alma. ¿Y qué hay del sabotaje a mi carro?, pregunté con firmeza. Su expresión cambió de inmediato. Dejó de sonreír. ¿Qué sabes de eso? Sé que cortaste los frenos el día de la reunión con el abogado. Sus ojos se oscurecieron y bajó la voz con veneno. Si lo sabes, entiendes que no puedo dejarte andar divulgando historias. Eduardo ya no está para protegerte y los accidentes pueden ocurrirle a cualquiera, más aún a una mujer mayor que vive sola. Era una amenaza directa. La grabadora escondida registraba cada palabra, y yo debía mantener la calma aunque el miedo me oprimiera el pecho. Respiré hondo, controlando el temblor en mis manos. ¿Así que también planeabas deshacerte de mí?, pregunté con voz serena, aunque por dentro me ardía la rabia. Lía se inclinó hacia adelante, sus ojos encendidos con rencor acumulado. Siempre fuiste un estorbo, Rosa María. Eduardo te adoraba demasiado. Nunca pude convencerlo de mudarnos lejos ni de usar el dinero como yo quería. Siempre te consultaba primero. Sus palabras goteaban veneno. Al principio pensé que solo debía esperar. Después de todo, tienes 62 años. Pero comprendí que podrías vivir otros 20 interfiriendo en mi vida. Por eso decidí actuar. Un escalofrío recorrió mi espalda. El sabotaje a tu carro habría sido perfecto. Un accidente y nadie sospecharía. Pero ese maldito vagabundo arruinó todo. Entonces, con una risa helada, añadió: Eduardo fue del plan principal. Tú solo eras limpieza. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Qué?, susurré. Lía alzó la barbilla con orgullo. ¿De verdad pensaste que me casé por amor? Eduardo era un buen hombre, pero ingenuo. Yo sabía de su predisposición genética al cáncer. Cuando lo diagnosticaron, entendí que era mi oportunidad. Sus palabras me golpeaban como piedras. Cada confesión era más cruel que la anterior. ¿Planeaste todo desde antes de casarte con mi hijo?, logré decir, con un nudo en la garganta. Lía sonrió con un gesto helado. Por supuesto. Sabía que en su familia había antecedentes de cáncer, y cuando le diagnosticaron, comprendí que el destino me estaba entregando la oportunidad que había esperado. ¿Lo entiendes? No tuve que inventar nada. Solo me aproveché de lo que la vida ya me estaba regalando. Mis manos se aferraban con fuerza a la taza de café para no temblar. «Eres un monstruo», murmuré. Ella ni se inmutó. «No, Rosa María, soy una superviviente. Eduardo era demasiado noble, demasiado débil para este mundo. ¿Quieres saber lo que me dijo en sus últimos días?». Me negué con la cabeza, pero ella continuó con deleite perverso. Me dijo que me amaba y que deseaba que fuera feliz después de que él muriera. ¿Lo imaginas? Incluso mientras yo lo envenenaba, seguía preocupado por mi bienestar. Una carcajada seca le escapó de la garganta. Sentí que la rabia me consumía, pero debía mantener el plan. Carlos estaba atento, observando desde la distancia. «¿Y ahora qué piensas hacer conmigo?», pregunté, disimulando firmeza. Lía se inclinó aún más, y bajo la mesa vi un brillo extraño en su mano. «Solo un pequeño seguro, por si decides ser problemática», murmuró con voz venenosa. Me estremecí, entendiendo que llevaba algo oculto. En ese instante, Carlos se levantó de su mesa y se acercó, fingiendo cortesía. «Disculpen, señoras, ¿todo está bien aquí?». Lía se sobresaltó, escondiendo rápidamente lo que sostenía. «Todo está perfecto», respondió con fingida calma. Carlos me lanzó una mirada significativa. «¿Está lista para irnos, señora Rosa María?». Comprendí la señal. Era momento de cerrar la trampa. Me levanté con lentitud, intentando mantener la calma pese a que Lía me sujetó del brazo con fuerza. «No hemos terminado de hablar, Rosa María», murmuró entre dientes. «Sí, ya terminamos», respondí firme, aunque por dentro me temblaban las piernas. Fue entonces cuando Carlos, en un acto inesperado,
Se inclinó un poco hacia ella y dijo en voz clara: «Señora, creo que debería saber que todo lo que han conversado aquí ha sido grabado y transmitido en vivo a la policía». El rostro de Lia palideció de inmediato. «¿Qué?», exclamó, perdiendo por primera vez su aire de control. Carlos sonrió con serenidad. «Sí, mi amigo en seguridad no solo me prestó la grabadora, también me enseñó a usar una aplicación que transmite en directo. Los detectives han escuchado cada palabra. Como si la escena hubiera estado ensayada. 3 oficiales de policía irrumpieron en el café en ese momento». «¿Lia Morales de Martínez?», preguntó uno de ellos con voz firme. Ella se puso de pie bruscamente, y el objeto que escondía cayó al suelo con un tintineo metálico. Una jeringa. El oficial la recogió con un gesto grave. «Queda arrestada bajo sospecha de homicidio y tentativa de homicidio», declaró. Mientras la esposaban, Lia me miró con un odio tan intenso que sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Esto no ha terminado, Rosa María», gruñó entre dientes. «Sí, Lia, ya terminó», respondí, con una calma que no sabía de dónde salía. La sacaron del lugar mientras los clientes del café observaban en silencio, sorprendidos. Yo me desplomé en la silla, exhausta, pero con la certeza de que al fin se había puesto en marcha la justicia que mi hijo merecía. Carlos se sentó a mi lado, colocó su mano sobre la mía y dijo con suavidad: «Ya está hecho, señora. Eduardo, puede descansar en paz ahora». Los días que siguieron fueron un torbellino de interrogatorios, declaraciones oficiales y recuerdos dolorosos. La policía inició una investigación minuciosa, y entre las primeras medidas estuvo la exhumación del cuerpo de Eduardo. Ese procedimiento me destrozó el alma. Pensar en abrir nuevamente su tumba, en perturbar su descanso, me pareció insoportable. Sin embargo, sabía que era necesario. El doctor forense fue claro conmigo. «Señora, si lo que usted sospecha es cierto, encontraremos rastros innegables en su organismo». Los resultados llegaron semanas después y confirmaron la pesadilla. En la sangre de mi hijo hallaron restos de una sobredosis masiva de morfina administrada pocas horas antes de su muerte, además de sedantes que lo habían mantenido inconsciente. Cada palabra del informe era un cuchillo, pero también una verdad que se volvía justicia. El cuaderno donde Lia había detallado su crimen, la carta de despedida de Eduardo y la grabación de su confesión en el café constituían pruebas irrefutables. El juicio comenzó pronto y fue seguido de cerca por toda la ciudad. Yo estuve presente en cada audiencia, enfrentando con la frente en alto la mirada fría de esa mujer que alguna vez llamé nuera. Su defensa intentó presentarla como una viuda devastada que había actuado por compasión, pero las evidencias la desnudaron como lo que realmente era, una asesina calculadora. Finalmente, la sentencia fue dictada. Cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Recuerdo haber sentido un silencio profundo en mi interior cuando escuché esas palabras. No hubo júbilo ni celebración, solo un respiro contenido durante 180 meses. Al salir del tribunal, miré al cielo y murmuré: «Eduardo, hijo mío, se hizo justicia». Carlos me acompañaba, y al verme llorar, me rodeó con un gesto protector. Él estaría orgulloso de ti, Rosa María. Peleaste por su verdad hasta el final. 3 meses después del juicio, la vida parecía avanzar, aunque mi corazón seguía cargando un vacío imposible de llenar. Aquella tarde estaba en el jardín de mi casa, el mismo donde Eduardo había jugado de niño, corriendo entre flores y arbustos que él mismo había ayudado a plantar. Ahora, bajo mi cuidado, esas flores volvían a florecer como un símbolo silencioso de renacimiento. Carlos vino a visitarme, como hacía cada semana desde que todo ocurrió. Llegó con su andar humilde y su sonrisa sincera, que siempre lograba darme un poco de paz. «¿Cómo se siente hoy, señora Rosa María?», preguntó con tono amable. «Triste, Carlos», respondí con honestidad. «La ausencia de Eduardo nunca dejará de doler, pero también me siento aliviada.
Al fin mi hijo puede descansar en paz. Él asintió con respeto. Y usted también puede hacerlo ahora. Luchó como una guerrera y consiguió justicia. Miré las flores que mi hijo había sembrado, ahora vivas y radiantes, y una idea me vino a la mente. Carlos, he estado pensando en algo importante. Eduardo me dejó una herencia, el seguro, de vida y algunos bienes. Todo eso ahora me pertenece legalmente, y no quiero usarlo solo para mí. Carlos me miró sorprendido. ¿Qué tiene en mente, señora? Eduardo siempre tuvo un corazón generoso. Quiero honrar su memoria creando un fondo para ayudar a personas como usted, que han pasado por momentos difíciles, pero que siguen siendo nobles y trabajadores. Quiero darles una segunda oportunidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Eduardo estaría orgulloso de usted. Ese fondo será un rayo de esperanza para muchos. Aquella tarde, por primera vez en meses, sentí que mi vida tenía un propósito más allá del dolor. Esa misma noche, después de despedir a Carlos, entré en mi casa y me quedé sola con mis pensamientos. Abrí la caja de recuerdos donde guardaba las pertenencias más valiosas de Eduardo, fotografías, pequeños objetos de su infancia, cartas que me había escrito a lo largo de los años. Entre ellas estaba la última, esa que había encontrado, en su escritorio, escrita con la mano temblorosa días antes de morir. La leí de nuevo, como lo había hecho incontables veces. Mamá, si lees esto es porque algo me pasó. Lía hace algo con mis medicinas. Me siento peor cada vez que me las da. Tengo miedo. No creo que salga de esta, pero no de la manera que, dicen los doctores. Te amo. Cuídate de ella. Eduardo. Las lágrimas corrieron por mis mejillas, pero esa vez noté algo que antes se me había escapado. Al final, con un trazo muy tenue de lápiz, Eduardo había añadido unas palabras casi imperceptibles. Pero no dejes que el odio consuma tu corazón. Tú siempre fuiste más fuerte que cualquier maldad. Sentí un estremecimiento. Incluso, en medio de su sufrimiento, mi hijo pensaba en mí, en protegerme, en recordarme que no debía perder mi esencia. Esa revelación me dio fuerzas. Comprendí que no podía dejar que el rencor me devorara. Sí, Lía había recibido la condena que merecía, pero mi vida no podía reducirse a ese recuerdo de traición y dolor. Guardé la carta con sumo cuidado. La acaricié como si fuera un pedazo del alma de mi hijo y prometí en voz baja: Eduardo, tu partida no será en vano. Haré que tu bondad siga viva en lo que yo haga de ahora en adelante. Los días siguientes estuve ocupada dándole forma a la idea que había compartido con Carlos. No quería que la herencia de Eduardo se quedara solo en cuentas bancarias o propiedades. Necesitaba que se transformara en algo que reflejara la bondad que siempre lo caracterizó. Empecé a contactar con asociaciones de apoyo a personas sin hogar, programas de rehabilitación y centros de formación laboral. Cada llamada era difícil, porque aún me costaba hablar de mi hijo sin quebrarme, pero al mismo tiempo sentía que en cada paso él estaba conmigo. Carlos me acompañaba en todo. Se convirtió en mi mano derecha, mi confidente y poco a poco en un verdadero amigo. Su experiencia de vida, marcada por el dolor de haber perdido su trabajo y terminado en 1900, la calle, le daba una perspectiva única. Él sabía exactamente dónde estaba la necesidad. Conocía a la gente invisible para el resto de la ciudad. Fue idea suya que el fondo llevara un nombre simbólico: Segunda Luz, porque, según me explicó, todos merecemos una nueva oportunidad de brillar, incluso cuando la vida nos apaga la primera vez. La primera entrega de ayuda fue en una pequeña reunión en la plaza central. Recuerdo haber mirado a las personas allí presentes, hombres y mujeres con miradas cansadas, algunos con la esperanza rota, y sentir que Eduardo estaba sonriendo desde el cielo. Al repartir los primeros apoyos, mi corazón se llenó de una paz que no había sentido desde antes de su enfermedad. No era solo caridad, era devolver dignidad, era honrar el espíritu noble de mi hijo. Esa noche regresé a casa agotada, pero por primera vez pude dormir profundamente, con la certeza de que estaba cumpliendo la última enseñanza de Eduardo: no permitir que el odio consumiera mi corazón.
Con el paso de las semanas, el proyecto Segunda Luz empezó a crecer más de lo que jamás imaginé. Lo que comenzó con una pequeña ayuda se convirtió en una red de apoyo. Conseguimos voluntarios, médicos que ofrecían consultas gratuitas, mecánicos dispuestos a revisar autos de quienes lo necesitaban, maestras jubiladas que daban clases de alfabetización. Cada día que veía a esas personas recuperar la esperanza, sentía que Eduardo seguía vivo en cada gesto de bondad. A veces, en medio de las actividades, cerraba los ojos y lo recordaba de niño, corriendo por el jardín, preguntando con su inocencia si algún día podría cambiar el mundo. Y me daba cuenta de que, aunque él ya no estaba físicamente, sí lo estaba logrando a través de mí. Carlos fue esencial en todo ese proceso. Su presencia constante me recordaba que la vida puede sorprenderte incluso en medio de la desgracia. Jamás habría imaginado que un hombre que un día se acercó a mi coche con ropa gastada terminaría siendo un hermano del alma, un guardián de mi historia. Señora Rosa María, me dijo una tarde mientras organizábamos cajas de alimentos, ¿se da cuenta de que ha transformado su dolor en un milagro para muchos? No pude responder, porque las lágrimas me nublaron la voz. Esa noche, sola en la cocina, encendí una vela junto a la foto de Eduardo y murmuré: Hijo mío, gracias por enseñarme a ser fuerte. No dejaré que tu luz se apague nunca. El tiempo avanzaba, y aunque el dolor nunca desapareció del todo, aprendí a caminar con él como quien carga una cicatriz. Algunas mañanas despertaba con el peso del recuerdo de Eduardo, con la sensación de que su voz aún estaba en la casa. Pero en lugar de dejarme hundir, me levantaba y dirigía mis fuerzas hacia el proyecto. La gente a la que ayudábamos me devolvía sonrisas sinceras, y en esas miradas veía reflejado el espíritu generoso de mi hijo. Un día, mientras organizábamos la entrega de mantas para el invierno, una mujer de rostro cansado se acercó y me tomó de la mano. Señora, no sé quién fue su hijo, pero gracias a usted y a este proyecto, hoy vuelvo a creer en la vida. Aquellas palabras me atravesaron el alma. Me retiré unos pasos, miré al cielo y sonreí con lágrimas. Era como si Eduardo me hablara, a través de cada agradecimiento, como si su legado se multiplicara en cada persona que recibía ayuda. Carlos, que siempre estaba a mi lado, me apoyó con una fortaleza inquebrantable. No solo me cuidó en los momentos en que el dolor me vencía, sino que también me recordó la importancia de seguir adelante. Una tarde, mientras descansábamos en el jardín, me dijo: ¿se ha dado cuenta, Rosa María, de que Eduardo no solo vive en sus recuerdos, sino en cada acción que usted realiza? Él nunca se fue del todo, porque usted se encargó de mantenerlo vivo en lo que hace por los demás. Me quedé callada, pero sus palabras se grabaron en mi corazón. Comprendí que la justicia ya se había hecho en los tribunales, pero la verdadera victoria era esta: transformar la tragedia en una fuente de vida y esperanza. La última vez que volví a leer la carta de Eduardo, la que escribió con su puño tembloroso, lo hice bajo la luz tenue de una vela. Cada palabra estaba grabada en mi memoria, pero esa noche me detuve en la frase final: no dejes que el odio consuma tu corazón. Tú siempre fuiste más fuerte que cualquier maldad. Comprendí que ese era el verdadero legado de mi hijo, más allá de la herencia material, más allá incluso de la justicia que conseguimos en los tribunales. Él me pedía que siguiera viviendo con amor, que no dejara que la oscuridad definiera mis pasos. El proyecto Segunda Luz seguía creciendo, y con él, mi vida también encontraba un nuevo sentido. Aprendí a sonreír de nuevo, aunque mis ojos llevaran el brillo del dolor. Aprendí que la justicia no siempre llega de forma estruendosa, sino a veces en silencio, como un suspiro que devuelve la calma. Y sobre todo, aprendí que el amor verdadero nunca muere. Permanece en las acciones, en la memoria y en la fe de quienes seguimos caminando. Hoy, a mis 62 años, sé que nunca es tarde para ser fuerte, para luchar por lo justo y para encontrar un propósito renovado. Eduardo descansa en 1960 paz, y yo también, porque aunque la maldad intentó destruirnos, lo que triunfó al final fue la verdad.
la dignidad y el amor que siempre nos unió. Y esa noche, después de tantos meses de insomnio, pude dormir tranquila, con el corazón en paz, sabiendo que la justicia había llegado y que mi hijo nunca sería olvidado.